diciéndote que estamos desde hace 3 semanas hablando de una serie de mensajes que tienen como objetivo el poder conocer a Dios verdaderamente. Y de hecho la serie se llama así: ¿quién es Dios? Y esa pregunta nos la podemos hacer cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros puede tener una respuesta diferente, porque la concepción acerca de quién es Dios, acerca del conocimiento de Dios, puede variar de acuerdo a lo que cada uno de nosotros ha experimentado de Dios, a lo que cada uno de nosotros ha escuchado de Dios. Y eso quisiera que cada uno de nosotros este día pudiéramos tener una claridad con respecto a eso, y que pudiéramos entender realmente de dónde viene el conocimiento de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para conocer realmente a Dios? Y es que vivimos en una temporada, en una sociedad, en una época, en una generación donde el conocimiento de Dios prácticamente ha sido dejado a un lado. Aunque está muy de moda el ser cristiano, está muy de moda el ir a la iglesia, está muy de moda el decir que conocemos a Dios. Pero realmente lo que estamos viviendo como generación, lo que está viviendo nuestra sociedad, da cuenta de que no es real lo que decimos. Porque estamos viviendo en una generación en la que en lugar de conocer a Dios, estamos buscando primero conocernos a nosotros mismos, encontrarnos a nosotros mismos, saber quiénes somos. Todos tenemos esa comezón de poder conocer quiénes somos y del propósito que tenemos en este mundo. Y para eso buscamos ayuda, buscamos psicólogos, buscamos grupos de donde vamos a entender qué es lo que está pasando con nosotros, ¿verdad? Pero realmente debemos entender que Génesis es bien claro cuando dice, Génesis capítulo 1 verso 1 dice: en el principio Dios. Y cuando dice Dios, significa que hay un origen para todo, que hay alguien que ya existía antes de que todo existiera. Y para poder saber qué es lo que viene después, tenemos que ir al origen, tenemos que ir a quien creó todas las cosas. Y en este caso hay un filósofo que hace muchos años, es un filósofo francés que es uno de los precursores de la Reforma Protestante, Juan Calvino, decía que nunca sabremos quiénes somos hasta que primero sepamos quién es Dios. Y esto es real, porque Génesis dice que en el principio Dios existía, Dios era, y Dios creó todo lo demás. Y si nosotros queremos saber qué es lo que significa todo lo demás, incluidos nosotros, tenemos que ir a conocer de dónde venimos, el origen, para que podamos entender quiénes somos y saber qué es lo que tenemos que hacer en esta vida, qué es lo que nosotros tenemos que vivir. Entonces, si tú te das cuenta, en esa búsqueda de identidad, la mayoría de los hombres se ha desviado y ha puesto su identidad en palabras de otras personas. Ha dicho de sí mismo quién es a partir de lo que otra persona dice, y ha puesto su identidad en manos de personas que no tienen ni idea de quién es Dios. Y muchas veces alguien más viene a decirte quién eres y tú crees eso. Muchas veces alguien más viene a decirte que sirves o no sirves para algo y tú crees eso. Pero realmente, amado, en esta época se está conociendo a la identidad de cada quien de acuerdo a la percepción basada en la experiencia y en lo que cada quien quiere. Por eso en este tiempo ya no existe, según el pensamiento del hombre, una identidad basada en la verdad, sino una identidad creada en la imaginación del hombre. Por eso ahora incluso los niños ya no tienen el derecho desde que nacen de tener una identidad biológica. Ya el hombre tergiversó tanto la verdad de Dios hasta llegar al punto de que los niños ya no nacen niños y niñas, ya nacen sin una identidad de género biológico según el pensamiento humano, no la verdad de Dios. Entonces dicen, hasta que él decida qué quiere ser, entonces va a tener una identidad. Y la realidad es que no. La verdad habla acerca de que hay una identidad biológica incluso desde que está en el vientre de su madre. Por eso se hacen los estudios ¿cómo se les llama? Ultrasonidos, donde pueden tener la seguridad de que va a salir, si es niño, es niña, y a veces incluso ahí todavía no se ve bien hasta que nace.
¿verdad? Pero realmente vivimos en una época donde esa identidad está siendo corrupta porque está basada en los pensamientos de los hombres. Hay un pasaje que está en el libro de Romanos, capítulo 1, a partir del verso 20, donde Pablo hablaba acerca de lo que el hombre ha hecho con respecto a su conocimiento de Dios. Y Pablo en ese pasaje hablaba de que el hombre no tiene excusa, que el hombre es culpable de no conocer a Dios, que el hombre no tiene excusa para decir que no conoce a Dios, porque Pablo dice que la misma creación da testimonio del poder invisible de Dios, de sus virtudes, de quién es Dios. La misma creación da testimonio de Dios, y el hombre ha decidido no darle honra a Dios a través de eso. El hombre ha decidido no ser agradecido con Dios por eso. Y el hombre ha decidido formarse una idea propia fuera de Dios de todo lo que ve que existe. Por eso tenemos teorías tan ilógicas formadas en la mente humana, como la teoría del Big Bang, la teoría de la generación espontánea, cosas como esas que necesitan más fe para ser creídas que nuestra misma fe en Dios. Y la realidad es que el hombre ha hecho esto para poder alejarse y decir que no conoce a Dios como Dios. Y Pablo ahí dice que el hombre no tiene excusa para poder decir esto, porque la creación misma manifiesta el poder invisible de Dios, su deidad y todo lo que es Él. Hace un ratito cantábamos y decíamos: lo que Dios hizo en el Génesis lo va a sostener hasta el Apocalipsis, con su poder, con su gracia, con su favor, con su bondad. Dios sigue siendo el mismo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El hombre no tiene excusa para no conocer a Dios. A veces nosotros, y yo en un principio sí lo pensé, cuando empecé a conocer de Jesús, decía: me hubiera gustado conocer a Jesús como sus discípulos que estaban con Él y todo eso, ¿no? Y es una sensación de que si hubiéramos estado ahí, nuestro conocimiento de Jesús hubiera sido más, ¿no? Pero la realidad es que no tenemos excusa para pensar en que no podemos conocer a Dios. Entonces, amado, ¿cuál es el riesgo de decidir no conocer a Dios? ¿Cuál es el riesgo de decidir no darle gloria a Dios? ¿Cuál es el riesgo de decidir no ver a Dios en todo lo que existe? Que terminamos cayendo en la idolatría. Empezamos a construir ídolos de acuerdo a lo que nosotros pensamos que debería ser. Y esto es algo real. Nosotros vivimos en una sociedad, en un mundo donde cada quien tiene un ídolo para cada cosa, para cada necesidad. Y usted se puede dar cuenta. Hay religiones que tienen ídolos para la fecundidad, ídolos de la lluvia, dioses que son ídolos en realidad, incluso para los que no encuentran novio o novia, o todas esas cosas. ¿Sí? ¿Y qué hacen cuando, por ejemplo, se hacen ídolos a su manera y de acuerdo a sus pensamientos? Lo que hacen es tratar de controlar ellos incluso el accionar del ídolo. Porque no sé si han escuchado la frase esa de: si no te cumple el milagrito, ponlo de cabeza, ¿verdad? Para que hasta que ya te cumpla, entonces le das vuelta otra vez. O sea, tú castigas al ídolo que creaste. Y la realidad es que el hombre, desde esa perspectiva, ha querido ver a Dios. Desde esa mentalidad humana ha querido hacer lo mismo con Dios. Y ha querido jugar el juego de hacerle manita de puerco a Dios, para que si Dios no cumple, entonces yo me alejo. Entonces yo digo que no lo conozco. Entonces yo digo que no sé quién es Dios todavía. Porque es más fácil hacer eso que reconocer verdaderamente a Dios como Dios y rendirle obediencia y rendirle culto por quién es Él. Entonces, tú y yo tenemos que entender esta mañana que todo aquello que nosotros hacemos con respecto a nuestra honra y nuestra adoración hacia un Dios, si no es hacia Dios, vamos a terminar dándoselo a cualquier otro ídolo. Y eso es algo que no podemos hacer. Quiero, basándonos en esto, quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, versos del 1 al 18. Génesis capítulo 3,
versos del 1 al 18. Vamos a leer medio libro de Génesis ahí, pero es necesario. Entonces, perdónenme, es Éxodo 3. Perdónenme la vida, es Éxodo 3, del 1 al 18. Éxodo 3, del 1 al 18. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, y todo lo que termina en seo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios. La respuesta de Moisés: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de nuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y Dios respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Amado, en este pasaje vemos que Dios llama a Moisés. Dios llama a Moisés y vemos que el llamamiento de Moisés obedece a algo que Dios había hablado desde hacía ya muchos años atrás, a una promesa que le había hecho a Abraham, porque cuando se le apareció a Moisés no era la primera vez que Dios se manifestaba a un hombre. Ya se había manifestado antes, se había aparecido a Abraham, se había aparecido a Jacob, se había aparecido a Agar, la sierva de Sara. Entonces había muchas veces en las que Dios ya se había aparecido antes, ¿verdad? Pero aquí en este pasaje, en el llamamiento de Moisés, dice que Moisés, ustedes conocen la historia de Moisés, ya creo que saben que estuvo en Egipto 40 años creciendo bajo el cuidado de la hija del faraón, y que después de ahí se fue al desierto después de haber matado a un egipcio, y estuvo otros 40 años en el desierto hasta el punto que estamos viendo ahora, donde dice que llevaba las ovejas de Yetro, su suegro, y llegó a través del desierto, y llegó hasta el monte Horeb, donde Dios se le presenta. Pero aquí algo importante es que dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés tuvo curiosidad y decide acercarse. Y cuando Dios ve que Moisés se va a acercar, le dice: detente y quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Moisés cae al suelo postrado, reconociendo que tiene miedo de mirar a Dios porque puede morir. Entonces, todo esto nos lleva a que Dios le dice: Moisés, estoy aquí por esta razón, por una promesa que le hice a Abraham hace 430 años,
de que yo iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud que está ahora en Egipto. Y entonces, cuando le dice esto, también le dice la razón por la que lo llamó. Le dice: quiero que vayas y que le digas al pueblo de Israel que yo he descendido para librarlos. Y aquí es donde tenemos que entender cómo Dios se da a conocer como Dios, como el Dios que realmente es Él. Porque hablábamos de los ídolos que les dan una forma de acuerdo a la imaginación humana, pero no oyen, no ven, no se preocupan por nadie. Son ídolos, no caminan, no hacen nada. Pero Dios aquí, cuando se presenta a Moisés, le dice en el versículo 7, le dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos y para sacarlos de esa esclavitud. Dios está presentando como el Dios que quiere que lo conozca su pueblo, como un Dios que es capaz de librar, como un Dios que es capaz de cumplir sus promesas, como un Dios que oye, que escucha, que se preocupa, que sabe lo que está pasando contigo y conmigo. Los ídolos no, Dios sí sabe. Y tal vez 430 años fueron mucho tiempo para los que pasaron por eso. Y tal vez para ti, para mí, los años en los que hemos padecido por alguna razón han sido largos, pero Dios se acuerda de sus promesas y las cumple. Y Dios quiere que tú sepas que Él es ese Dios que no se olvida de lo que ha dicho de ti. Que a pesar de que las cosas en este momento no se vean tan buenas para ti, pero esa promesa será cumplida porque Él es Dios. Solamente por eso, porque Él es Dios, porque Él es el que quiere revelársete a ti como un Dios que cumple promesas. Ahora, envía a Moisés a decirle al pueblo que Él los va a sacar y los va a librar. Y le dice, y la respuesta de Moisés cuando Dios lo envía, ¿cuál es la respuesta de Moisés? Moisés le dice: ¿y quién soy yo para ir y hacer esto? ¿Quién había dicho que iba a librarlos y a sacarlos? Oye, si Dios quisiera que tú solo fueras a hacer las cosas, ¿para qué desciende? ¿Para qué se presenta? ¿Para qué te da explicaciones? ¿Para qué quiere que sepas quién es Él? La realidad es que Moisés solamente se enfocó en su poca autoestima, podríamos decir. Y bueno, podemos ver también, a lo mejor yo meditaba en esto mientras leía el pasaje de Éxodo, en que Moisés llevaba 40 años en el desierto trabajando con Yetro, su suegro, y habla el pasaje que las ovejas seguían siendo de Yetro. Yo no sé cómo Moisés en 40 años nunca se hizo de unas ovejas, nunca tuvo un rebaño propio. Yo creo que a raíz de que lo que pasó en Egipto, la autoestima de Moisés se quedó en el suelo. Y esa misma autoestima la refleja en la respuesta que le da a Dios: ¿quién soy yo para hacer esto? Porque ¿qué valor tuvo Moisés para matar a un egipcio cuando estaba allá? ¿Qué valor tuvo para enfrentarse al egipcio y a todo el sistema que existía en el país? Y ahora dice: ¿quién soy yo para poder hacerlo? Entonces, amado, tú y yo debemos entender que la respuesta de Moisés estaba solamente enfocada en lo que él creía que podía o no hacer. Pero más que la respuesta de Moisés, me encanta la respuesta de Dios. Lo que Dios le dice a Moisés para transformar eso que Moisés dijo. Dios le dice, ni siquiera le da a conocer lo que Moisés le pregunta, porque Dios pudo decirle: sí, Moisés, tú puedes, tú eres fuerte, tú eres valiente, yo te escogí a ti. Pudo haberle dicho todo esto, pero la respuesta de Dios fue: ve, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Esta parte de yo estaré contigo es algo que debe provocar en nuestro corazón algo que no solamente salió de la boca de Dios como algo para ese tiempo y para esa generación. Y ahorita vamos a ver por qué. Ese yo estaré contigo es algo que ha permanecido desde siempre y será hasta siempre, hasta que Jesucristo vuelva a regresar. Entonces,
una vez que Moisés da esta respuesta, Dios le cambia totalmente la conversación y el enfoque para poder decir: no importa quién eres tú, Moisés, lo que importa es quién soy yo y quién te está enviando. Entonces, cada uno de nosotros, amado, tiene que entender que el llamamiento que tenemos de parte de Dios no se enfoca en qué tanto podemos hacer nosotros, qué tan buenos o malos seamos en algo, sino en que el que nos llamó es fiel para poder hacer lo que Él dijo a través de nosotros. Aunque tú y yo no sepamos hacer lo que pensamos que Dios nos llamó a hacer, Dios lo hará, porque se trata de Él, no se trata de nosotros. Entonces, tú y yo tenemos que tener en cuenta esto. Y esto, amado, en el momento en que Moisés todavía no se queda con lo que Dios le dice, sino que aún más todavía le dice: bueno, sí, está bien, tú vas a ir conmigo y tú me envías. Y luego le dice: pero si me preguntan cómo te llamas, ¿qué les voy a decir? Moisés todavía quería más respaldo, no quería irse así nada más, quería todavía tener la seguridad y la afirmación de quién lo estaba mandando. Y le dice: dime tu nombre. Dios le dice: ok, te voy a revelar mi nombre para que sepas quién soy. Y le dice: yo soy el que soy, yo soy. Así le vas a decir al pueblo de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo me imagino la cara de Moisés diciendo: yo soy. Bueno, si me hubiera dicho el Dios todopoderoso, si me hubiera dicho el Dios eterno, el Dios admirable, todavía se oye más rimbombante, se oye padre. Pero le dijo: yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué pensarías si alguien llega y te dice: yo soy, me envió a ti? Porque Él te va a librar, porque Él te va a sacar de aquí, Él te va a sacar de la esclavitud en la que estás. Humanamente, tal vez este nombre pueda no tener un sentido como tal, pero Dios lo que quería no era revelarse de acuerdo a tu entendimiento, sino a lo que Él realmente es. Por eso, en el momento que se abre a Moisés y le revela su nombre, Dios dice, pasajes más adelante, Dios le dice a Moisés: antes ya me había revelado a los patriarcas, ya me había revelado a Abraham, ya me había revelado a Jacob, ya me había revelado a Agar, y les dije que yo era el Dios todopoderoso, pero nunca antes me había revelado por mi nombre. Y mi nombre es: yo soy. Entonces, amado, ¿qué significa o qué implica que Dios haya abierto la eternidad y sacar su nombre desde ahí y revelárselo al hombre? Porque antes todos los nombres que se le habían podido dar a Dios no revelaban realmente la esencia de Dios. Era algo que se creaba en la mente del hombre. Por ejemplo, Abraham, cuando se le presentó, dijo: tú eres el Dios Altísimo. Cuando le presentó los diezmos a Melquisedec, le dice: sacerdote del Dios Altísimo. Se refirió a él como el Dios Altísimo. Ese era el conocimiento que Abraham tenía de Dios. Y cuando se le revela a Jacob, Jacob también le da un nombre de acuerdo a la experiencia que está viviendo con Dios. Y cuando se le presenta a Agar, por ejemplo, Agar, que era la sierva de Sara, recuerden que todo esto es toda una historia que empieza desde el Génesis y ahorita vamos apenas en el Éxodo. Pero Dios le había dado una promesa a Abraham y le dijo: tú vas a ser padre de naciones y vas a tener un hijo y vas a tener descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que no se va a poder contar. Y entonces Abraham y Sara, en el proceso de espera, se desesperan y empiezan a armar su propio cumplimiento de promesa. Empiezan a decir: bueno, tal vez si le ayudamos a Dios, ¿verdad? Y Sara le dice: bueno, Abraham, pues ve con mi sierva, ten relaciones con ella y ten un hijo, y ahí se va a cumplir lo que Dios dijo. Entonces va Abraham, bien obediente, ¿verdad? Y lo hace y queda embarazada Agar. Una vez que queda embarazada Agar, Sara le entran los celitos, se arrepiente y dice: ya no la quiero aquí, que se vaya. Entonces Agar agarra y se va al desierto. Y en el desierto tiene un encuentro con Dios, en un lugar donde tal vez Agar no esperó encontrarse con nadie, porque en el desierto pocas veces eres visto por alguien. Pero Agar se encontró con Dios en el desierto, en un lugar que muchas veces nosotros despreciamos.
Y ella, en el encuentro con Dios, recibió una bendición enorme. Dios la encontró y Dios le dice: ¿qué está pasando? Ella le cuenta y empiezan a tener esa conversación de intimidad, en donde Dios entiende la situación y le dice: no te preocupes, vas a tener un hijo, se va a llamar Ismael, yo voy a hacer una gran nación de él. Le da promesa, le da bendición. Agar la recibe y dice que una vez que Dios la deja ahí, ella, de acuerdo a lo que dice, Dios me vio aquí en medio del desierto. Dios me vio en un lugar donde nunca esperé que alguien me viera. Y entonces Agar dice, y la Biblia en la versión traducción en lenguaje actual, dice que Agar, una vez que tuvo ese encuentro con Dios, dice: le voy a poner nombre a Dios. Y le pone: el Dios que me ve, el Dios que todo lo ve. Y ese es el nombre con que Agar identificó, así bautizó a Dios. Y para Agar ese era el nombre de Dios. Amado, tú y yo podemos tener una concepción de Dios acerca de quién es por razones como estas, donde de alguna manera podemos decir: bueno, es el Dios proveedor porque una vez me proveyó. Yo puedo decir que es el Dios sanador porque una vez me sanó. Yo puedo decir que es el Dios libertador porque me sacó de las drogas y todo eso y me liberó. Pero ¿qué pasa si en nuestro caminar con Dios más adelante, de repente un día Dios ya no me sana? ¿Qué pasa si un día Dios no me provee como yo espero? ¿Qué pasa si un día Dios no me saca de donde estoy? ¿Dónde queda mi conocimiento de Dios? ¿Dónde queda lo que yo creí que era Dios? Y entonces, amado, es donde empezamos a tener crisis de fe. Empezamos a realmente cuestionarnos incluso si Dios existe. Pero la realidad es que Dios no quería mostrarse así. La intención de Dios al revelarnos su nombre es darnos a conocer que hay mucho más de Dios que lo que nosotros hemos conocido, humanamente, limitadamente, de acuerdo a nuestra capacidad. Y cuando Dios le revela su nombre a Moisés, le está revelando un montón de cosas. Cuando Dios le dice: yo soy el que soy, cuando le dice: yo soy es el que te envía, le está revelando algunos puntos importantes que nosotros tenemos que considerar. El primer punto, o lo primero que Dios le está revelando a Moisés en ese yo soy, es autosuficiencia. Cuando le dice: yo soy el que soy, le está diciendo: yo era, yo soy y seré siempre. Le está diciendo: yo no dependo de nadie más para existir. Yo soy Dios desde siempre y para siempre. Hay algo que nosotros tenemos que agarrar de ahí, y es que si Dios es Dios desde siempre y para siempre, también es un Dios que nunca cambia. Dios es inmutable. Ese es el segundo punto en el que Dios quiere revelarse a Moisés a través del yo soy. Dios es inmutable. El mismo Dios que creó el cielo y la tierra en el principio es el mismo Dios que hoy la sostiene con el poder de su mano, con el poder de su palabra. Es el mismo, no ha cambiado. Y el mismo Dios que se le reveló a Moisés en la zarza ardiendo es el mismo Dios que se le reveló a los discípulos por medio de Jesús. Y ahorita vamos a ver un poco de eso. Dios sigue siendo el mismo, es inmutable, Él no cambia. Sus promesas por eso son firmes, porque Él lo que dice lo cumple. Y se lo prometió a Abraham hace 430 años, y hoy 430 años después se le presenta a Moisés diciéndole: me acordé de lo que le dije a Abraham. Y no es porque a Dios se le haya olvidado, sino porque Dios supo que era el tiempo que le había dicho a Abraham que debía hacer eso. No era porque a Dios se le haya olvidado, porque Dios sabía que era el tiempo para poder cumplir su promesa. Otra de las cosas que se revelan a través del nombre de Dios cuando dice yo soy es plenitud. Dios no deja escapar nada del yo soy. ¿Qué podrías decir de Dios dejándolo fuera de yo soy? Y ahí es donde nosotros podemos entender. Por ejemplo, el yo soy, el Dios sanador entra en el yo soy. Cuando tú dices es el Dios sanador, Dios le puede levantar la mano y decir yo soy. Y cuando tú dices pero para mí es el Dios proveedor, Dios dice yo soy.
Y cuando alguien más dice, Dios es el Dios libertador, yo soy. ¿Qué puedes decir de Dios que se escape a eso, a su nombre, a yo soy? Dios no dejó nada fuera de Él. Y esto habla de plenitud. Dios lo llena todo en todo. Entonces nosotros no tenemos excusa para encontrar ignorancia en algo acerca de Dios. Dios existe y es a través de todo lo que vemos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que imaginamos. Dios lo llena todo. Dios no dejó espacio para que el hombre pudiera justificar algo que no tenga que ver con su esencia como Dios. Por eso Él revela plenitud en ese yo soy. Otra de las cosas que revela es su dominio. Hablábamos de hace un momento de que Dios es el mismo que ahora con su poder, con el poder de su palabra, hace que todo funcione. Dios domina sobre todo. No hay nada que se pueda poner en contra de Él. Y hay tantos pasajes, tantas promesas en la Biblia que hablan de esto, de que acerca de su poder, acerca de su grandeza. La semana pasada Víctor hablaba acerca del Todopoderoso, del que es sobre todo, del que domina, del que rige, del que dice y hace. Y eso habla, amado, de un dominio que no se sujeta a lo que el hombre pueda pensar acerca de Dios. Dios no es menos todopoderoso, ni domina menos algo porque tú pienses que no lo hace. Él, por medio de yo soy, quita todo argumento que tú y yo pudiéramos tener con respecto a eso. Amado, entonces, al mismo tiempo que Dios revela esas virtudes de parte suyas para con nosotros a través de su nombre, también podemos recibir nosotros. Ahora, eso es lo que Dios dice de Él. Yo soy esto, yo soy, yo soy, yo soy. Ahora viene la respuesta de nosotros. ¿Qué es Dios para nosotros? Para nosotros tenemos que entender que si nosotros estamos en Dios, tenemos una dependencia absoluta de Dios que muchos describen. El hombre, como no entiende quién es Dios, porque la mente del hombre no alcanza a discernir la magnitud de Dios, el hombre ha decidido a veces describir a Dios por lo que no es. ¿Sí? ¿Qué no es Dios? Dios no es hombre. ¿Qué no es Dios? Dios no es un mentiroso. ¿Qué no es Dios? El hombre ha tratado de poder entender a Dios no por lo que es, sino por lo que no es, para poder tener una idea, aunque sea poquito, acerca de lo que realmente Dios es. Entonces, nosotros, si Dios es completamente autosuficiente, nosotros somos totalmente dependientes. Si Dios no depende de nadie, si Dios es autosuficiente y es Él por Él mismo, nosotros no. Nosotros somos totalmente dependientes de Él. Y Pablo lo decía. Pablo en Hechos capítulo 17 verso 28 decía: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pablo tenía esa revelación acerca de la dependencia absoluta de Dios. Tú y yo estamos aquí porque estamos en Él, porque existimos en Él, porque nos movemos en Él. Y eso es muestra de su poder, eso es muestra de su dominio. ¿Sí? Tenemos una absoluta dependencia de Dios. Otra de las cosas que podemos nosotros abrazar acerca de lo que Dios es que es una esperanza eterna, porque Él es eterno. Hace ratito hablábamos de que desde la eternidad Dios abrió para que Moisés pudiera saber lo que era Él en su esencia como Dios, y que no se limitaba a algo que en esta tierra podríamos determinar que es. Entonces Él es eterno, Él es nuestra esperanza eterna. Aunque pase el tiempo, aunque pasen 400 años, aunque pasen milenios, aunque pasen siglos, aunque pasen los años que pasen, Dios seguirá siendo nuestra esperanza eterna. Dios seguirá siendo nuestra esperanza eterna. Él nunca dejará de ser, y por eso nuestra esperanza está segura en Él. Otra de las cosas que podemos abrazar de esta revelación del nombre de Dios es protección y cuidado sin medida. Amado, un Dios que escucha, un Dios que ve, un Dios que se preocupa, que está consciente, un Dios que desciende desde las alturas y viene a la tierra para liberar a su pueblo, nos habla de un cuidado extraordinario,
Nos habla de un amor y una protección que nadie más puede tener por sus hijos, por su pueblo. Y tú y yo tenemos que abrazarlo, tenemos que recibirlo, tenemos que entenderlo. Y el pueblo de Israel muchas veces no lo hizo. Por eso en el camino del desierto, después de que le habló a Moisés acerca de eso, y que Moisés fue y que lo sacó de Egipto en el transcurso del desierto, como lo conocieron como el Dios libertador, pues sí, ya los liberó, ya los sacó, pero en el camino se les olvidó, y como ya lo conocían solamente como el Dios libertador, se buscaron otro ídolo porque les hacía falta comida, porque les hacía falta otra cosa, y acudieron a un ídolo porque solamente pensaron que Dios los había sacado, y bueno, ya nos trajo aquí y ahora no nos está dando lo que necesitamos. Y cada uno de nosotros también a veces así es. Dios nos saca de donde estábamos, nos mete en un proceso en medio del desierto, y en medio del desierto no aguantamos porque creemos que lo que Dios hizo fue todo lo que podía hacer. Y buscamos opciones, y buscamos maneras, y buscamos a alguien más que nos ayude. Pero Dios no quiere que nosotros lo conozcamos de esa manera solamente. Por eso abre su corazón, hable su eternidad, y se muestra a Moisés como él es realmente. Los teólogos hablan acerca de este nombre. Esto ya son estudios teológicos. Le llaman tetragramatón, algo así. El nombre de Dios son 4 consonantes, y dicen que no se puede ni pronunciar, que realmente cuando quieres pronunciarlo es como si hicieras esto, como si aspiraras y respiraras y sacaras el aire, como diciendo Yahvé. Entonces, son estudios teológicos que hablan de lo tremendo que es el nombre de Dios. Y hay estudios que hablan, que dicen que este nombre, el yo soy, que se escribió en ese entonces, habla de un verbo sin fin, algo que no se termina nunca de cumplir, sino que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. No es algo como que podríamos decir caminó. ¿Por qué? Porque ya caminó y tiene un principio y un término. ¿Sí? Cuando dice yo soy, el yo soy que Dios expresó, es un término hebreo que es por medio de lo que se estudió, se dice que es un verbo que no habla de un comienzo y de un fin. Sí, existe, pero existe porque sí, porque existe, porque no hay nada más que agregar a eso. Y por eso los teólogos se vuelven locos estudiando a Dios. Pero Dios no quería ser estudiado, Dios quería ser conocido. Por eso se reveló, por eso se abrió, por eso habló de él acerca de esto. Y los teólogos se vuelven locos, y la realidad es esa. Eclesiastés dice que cuando estudias y estudias mucho, te cansas, y al último dice: el todo del hombre es, todo lo que el hombre puede hacer es vanidad. Y al final el todo del hombre siempre será obedecer a Dios, conocerlo a Él. Eso es el todo del hombre. Y muchas veces queremos estudiar mucho para conocer a Dios, y la realidad es que Dios no es estudiado, Dios es conocido, y es más, Él mismo se revela. Él mismo se revela. Entonces, quiero ponerte un ejemplo acerca de cómo es que a veces nosotros queremos conocer a Dios. Y le voy a preguntar a Jera y Dani. Jera, ¿qué tanto conoces a Dani? ¿Mucho? Mucho. Ok. Ahora, ¿es tu esposa? ¿Te casaste con ella? ¿Por qué te casaste con ella? Porque la amas. ¿Y por qué la amas? Es una persona muy noble. ¿Alguien conoce a alguien que sea muy noble? ¿Sí? ¿Y puede competir con Dani? Sí. Entonces no es una razón válida para amarla, porque hay muchos nobles. ¿Qué otra razón podrías darme para amarla? Conoce todo de ti. ¿Alguien más conoce a Gerardo? Pues yo creo que su familia lo conoce también. Entonces no es una razón válida para poder decir que amas a Dani por eso. O dame otra razón.
A pesar de que sabe sus errores, lo acepta y lo perdona. Nosotros también te amamos, te perdonamos y te aceptamos. ¿Sí? Entonces dame otra razón. Muy bien. Cuando gane, cuando tenga un campeonato, se va a cambiar de equipo. Entonces no pasa nada. Dame otra razón. Dime algo válido, Gerardo. Es inteligente. Una persona inteligente, pues tú te podrías haber casado con Einstein, porque también es inteligente. ¿Qué más? Dime, Gerardo, dime. Ok. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Por qué estás con ella? ¿Por qué la amas? ¿Por qué te casaste con ella? Sí, pero todos podemos hacer eso. Muchos podemos acompañarte en los malos momentos. Muchos podemos estar contigo en esos procesos. Pero ¿por qué la amas? ¿Por qué estás con ella? Tiene todo lo que siempre quisiste en una mujer. Todos decimos, Gerardo, al final de cuentas, dime, ¿por qué con ella? ¿Por qué es Daniela? A esto quería llegar. Cuando amamos a Dios, porque es un Dios sanador, podemos confundir este concepto y creer que los médicos son capaces de sanarnos. Y podemos ir con los médicos y dejar de amar a Dios por eso. Cuando hablamos de que Dios es bello y hermoso, que sí lo es, y tenemos una idea de lo hermoso y de lo bello de acuerdo a la mente humana, muchas veces podemos desviarnos hacia otro punto. Cuando creemos que amamos a Dios porque Dios hizo algo. ¿Se acuerdan cuando Dios envió a Moisés? Se me viene esto a la mente. Cuando Dios envió a Moisés y a Aarón, hicieron señales. ¿Qué fue lo que hicieron los demás, los magos ahí de Egipto? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Alguien sabe? Imitaron. Entonces es como decir, bueno, si tú quieres salir porque quieres seguir a Dios, a tu Dios que hace esto, yo también lo hago. Entonces el pueblo de Israel se quedaba sin excusas, se quedaba sin argumentos para poder defender su amor por Dios. Pero Gerardo, después de tanto y tanto decir, llegó a un solo pensamiento, a una sola convicción y dijo, ya no queda más. La amo porque es Dani, porque no hay otra como ella, porque ella es única, porque no hay nadie que pudiera, en la que pudiera encontrar lo que encontré en ella, pero no por lo que hace, sino por quién es, por su esencia, porque ella es Daniela. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, amado, y llegamos a contemplar a Dios bajo esa perspectiva, nosotros nos vamos a quedar tan enamorados de Él que no vamos a tener ningún argumento válido para poder justificar mi amor por Él. Que vamos a decir, ¿por qué lo amas? Porque me sanó. No, sí, pero los médicos también sanan. Hay medicina avanzada que puede hacer que tú sanes. Pero ¿por qué lo amas? Pues porque me libró. Sí, pero también hay organizaciones de ayuda que pudieron haberte ayudado, que pudieron haberte dado pláticas y todo. Por eso hay alcohólicos anónimos que llevan muchos años libres de adicciones. Pero ¿por qué lo amas? Pues porque me proveyó. Sí, pero si trabajando también consigues provisión o alguien más te ayuda. ¿Por qué lo amas? Cuando yo no te encuentres argumentos válidos y que tú te pongas delante de Él y digas, yo te amo porque tú eres. Ese tú eres es una respuesta al yo soy de Dios. Dios no necesitó decirte nada más, solamente te dijo, yo soy. Y en ese yo soy puso todo lo que Él es. Entonces cuando tú te pones delante de Él y le dices, yo te amo porque tú eres, también tú, en ese tú eres, estás diciéndole todo lo que Él es, sin más, entendiendo que lo amas porque Él es, porque la revelación que Él te dio a través de su nombre es suficiente para amarlo por la eternidad.
Amado, tú y yo tenemos que llegar a amar a Dios, así como Daniela, como Gerardo dijo de Daniela, que la ama por quien es, ¿verdad? Tú y yo tenemos que llegar a ese punto. Bueno, y en este pasaje que acabamos de leer en el Éxodo, decíamos que los patriarcas y todas las personas a las que Dios se le había aparecido antes, le habían puesto nombre a Dios, ¿verdad? Pero quisiera que pudiéramos poner atención especial en la revelación que Dios tiene en este pasaje y en algunos otros que vamos a leer. El pasaje en Éxodo capítulo 3, verso 2, dice que se le aparece a Moisés esto, lo que dice ahí: el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. No sé si ustedes han leído pasajes donde aparece esto, el ángel de Jehová. Y se aparece el ángel de Jehová y nosotros podríamos pensar, pues es un ángel que se le apareció y le trajo un mensaje, porque ángel significa eso, ángel significa mensajero. Pero aquí dice el ángel de Jehová. Y lo más tremendo es que cuando se le aparece el ángel de Jehová, inmediatamente unos pasajes después, ahí mismo del versículo 2 al 5, de decir el ángel de Jehová, ya no dice el ángel de Jehová, ya dice Jehová. Ya habla de Dios como Dios. Y si nosotros nos vamos también a otros pasajes, no los vamos a buscar, solamente ténganos como referencia. En Jueces 2, capítulo 2, del verso 1 al 5, también dice que el ángel de Jehová sube de Gilgal a Boquim y se le aparece al pueblo de Israel y les dice: hey, yo los saqué de Egipto, yo cumplí mi promesa con ustedes y ustedes quedaron que iban a cumplir también su promesa conmigo. Porque ustedes leyeron hace un momento lo que Dios le dijo a Moisés cuando le dijo: la evidencia de que yo soy el que los sacó de Egipto es que cuando ustedes salgan de ahí de Egipto y vengan aquí al desierto, es que me van a servir. Me van a servir. Esa es la evidencia de que yo fui el que los saqué. Van a servirme y me van a adorar. Esa es la evidencia de que yo los saqué. Entonces, en Jueces capítulo 2, versos del 1 al 5, se le presenta al pueblo de Israel el ángel de Jehová y le dice: yo los saqué de Egipto. ¿Quién los sacó de Egipto? Dios. Y el ángel de Jehová dice esto de él: yo los saqué de Egipto. Luego en Jueces 6, capítulo 11 al 24, el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, porque el pueblo de Israel estaba siendo atacado, estaba siendo sometido por los madianitas, y de repente se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón y le dice: Gedeón, eres un hombre fuerte, eres un hombre valiente, y tú vas a librar al pueblo de Israel. Y la respuesta de Gedeón, tremenda también, igual que la de Moisés: ¿yo por qué? Si mi familia es la más pobre de todas las familias y no tenemos nada. Y otra vez la respuesta del ángel de Jehová es: yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Dios le vuelve a cambiar el enfoque, la perspectiva desde la cual estaba respondiendo Gedeón. Pero bueno, ahí dice que el ángel de Jehová se le volvió a aparecer. Luego en Jueces 13, versos del 1 al 24, nacimiento de Sansón, el ángel de Jehová se le aparece a los padres de Sansón y les dice: van a tener un hijo. Y le dice todo lo que va a hacer Sansón y les da las instrucciones y les dice todo lo que va a suceder. Luego en Josué capítulo 5, versos del 13 al 15, Josué se encuentra de frente con un hombre que tiene la espada de doble filo en sus manos y se presenta como el príncipe de los ejércitos de Dios. Y le dice Josué, fue cuando le habla y le dice, y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás pisando es tierra santa. ¿Se les hace parecido esto? Exactamente lo mismo que le dijo a Moisés. Entonces es el mismo que se le presentó a Moisés. Y aquí los teólogos también nos hacen saber esto: cuando un ángel se presentaba como mensajero de Dios con alguien, había una cosa que sucedía, que cuando, bueno, primero no pedía que alguien pudiera quitarse el calzado de los pies a causa de su santidad, ¿verdad? Simplemente platicaba con otra persona sin problema. Lo segundo que pasaba, y lo más importante, es que nunca permitía que se le adorara.
Nunca. Cuando el hombre intentaba adorar a un ángel, el ángel decía: hey, no, 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 solamente adora a Dios, porque tú y yo somos consiervos. Pero aquí, cuando se presenta el ángel de Jehová, tanto Moisés como Josué se postran delante de él porque tienen miedo de caer muertos por haber visto a Dios. Y el ángel de Jehová nunca les dice: no lo hagas. Y cuando el ángel de Jehová habla de sí mismo, habla de él como aquel que puede decirse, que puede expresarse como Dios mismo. Porque él dice: yo hice, yo te dije, yo te prometí, yo te cumplí, yo te saqué, yo te libré. Está hablando como Dios. Entonces, los teólogos dicen que el ángel de Jehová en realidad era la figura de Jesús siendo mostrada por el Padre desde aquel entonces. Pero, amado, lo más tremendo es que si tú lees, el ángel de Jehová no vuelve a aparecer cuando Jesús nace. A partir de que Jesús nace, el ángel de Jehová ya no vuelve a aparecer. Entonces, nosotros podemos entender que el plan de Dios es tan maravilloso que ya desde ese entonces estaba mostrándose, estaba preparando todo para cuando pudiera mostrarse a través de Jesús. Y esto, amado, tiene que darnos una idea de lo que Dios ha hecho para poder tener una relación tan íntima con nosotros que podamos conocerlo como Él quiere que lo conozcamos. Porque al ver que se reveló a Moisés, que se reveló a Josué, que se reveló a Gedeón, y la respuesta de todos siempre era la misma: decir: Señor, es que yo no puedo, Señor, es que esto, Señor, es que aquello. Y Dios desesperado, buscando por medio de qué poder hablarles y por medio de qué mostrarse a ellos, que pudieran entender el gran amor, la pasión, el favor que tenía para ellos como pueblo. Y no halló otra más que dar cuerpo y poder nacer Jesús y revelarse por medio de Él. Y eso nosotros lo podemos entender en Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 12. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. Dios también dijo: yo seré su Padre y él será mi Hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo: que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice: Él envía a sus ángeles como los vientos y sus sirvientes como llamas de fuego. Pero el Hijo le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un centro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramado el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo: Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada, pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Amén, amén, gracias, gracias. Creo que esta descripción acerca de Jesús tiene que hacer que nuestro corazón arda, que nuestro corazón pueda gozarse en lo que Dios dice acerca de su Hijo, acerca de Jesús. Y cuando leemos este pasaje nos entendemos lo que pasaba con el ángel de Jehová, lo que significaba el ángel de Jehová. Entendemos quién era el ángel de Jehová, porque de alguna manera todo lo que se dice de él lo podíamos ver reflejado en todo lo que
Dios hacía ya desde antes, revelándose a Moisés, a Abraham y a todos los que se les revelaba. Cada uno de nosotros, amado, puede entender que así como Dios se revelaba en aquel entonces a los profetas, a los patriarcas y a todos aquellos a los que Él usaba conforme a su plan eterno, hoy lo ha hecho a través de su Hijo, a través de Jesús. Y nosotros, tú y yo, tenemos una revelación mucho mejor de quién es Dios a través de Jesús. Ya no lo vemos a través del velo de la ley, ya no lo vemos a través de los conceptos humanos que se podían solamente concebir por causa de las necesidades de la gente. Hoy podemos ver a Dios a través de Jesús, mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o entender, porque Jesús rompe todo pensamiento humano que tuviera que ver con quién es Dios. Porque el pueblo mismo de Israel se vio confrontado al poder creer que Dios iba a mandar a un libertador que con armas y con poder y todo iba a destruir a sus enemigos, y manda a alguien que es tan humilde, manda a alguien que muestra tanto amor y tanta pasión por los hijos de Dios, para los que Él salvó por medio de su sacrificio en la cruz. Qué confrontación tan grande con el pensamiento humano. Qué manera de Dios de darse a conocer. Al hombre no le bastó querer conocer a Dios por los hechos gloriosos que tuvo en el pasado, porque Dios los sacó de Egipto. Hablábamos la semana pasada, Víctor decía, abrió el mar, les dio de comer, hizo que cayera comida del cielo. Hizo un montón de cosas maravillosas, gloriosas, impresionantes, pero el pueblo seguía yéndose tras los ídolos, haciendo lo que quería y desvirtuando el conocimiento de Dios hacia donde se le diera la gana. Pero Dios de repente manda a Jesús, envía a Jesús, se revela a través de algo que nadie se imaginaba que se pudiera revelar. Todos pensaron que Jesús era débil, que Jesús era nadie. Pero al final de cuentas, Dios es así. Y después vemos pasajes que dicen: Dios usa lo vil y menospreciado del mundo para entorpecer a los sabios. Dios usa todo aquello que el hombre no espera para que podamos entender realmente quién es Él. Por eso tenemos cosas tan increíbles cuando dice: cuando eres débil, en realidad eres fuerte. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Eso no cuadra con la lógica humana. Eso no es algo que humanamente podríamos decir que es correcto. Pero lo correcto del hombre no tiene nada que ver con lo correcto de Dios. Lo de Dios no es correcto, lo de Dios es perfecto. Entonces tú y yo, amado, tenemos que llegar a contemplar la perfección de Dios a través de cómo Dios quiere mostrarse con nosotros. Y aquí, por ejemplo, el yo soy de Dios en la revelación a Moisés. Vemos, por ejemplo, en pasajes de los evangelios, y principalmente en Juan, donde Jesús habla de sí mismo diciendo: yo soy el Dios que se reveló a Moisés. Pero lo hace a través de otras palabras para que la gente pudiera entender. Porque la gente, cuando escuchaba yo soy, sí, tú eres y ya. Pero Jesús fue más allá, y esta revelación es solamente para aquellos que creen, no para aquellos que todavía siguen con el entendimiento entenebrecido y buscando hacia quién mirar a causa de no querer recibir por la fe aquello que Dios está queriendo hablarnos en este tiempo. Juan 6:35, Jesús dice de sí mismo: yo soy el pan de vida. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. Juan 10:7 dice: yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera.
Con todo esto Jesús estaba abriendo la divinidad de Dios, diciendo: yo soy, miren, yo soy, créanme. Y Jesús se esforzaba y le decía a la gente: si no me creen por quién soy yo, créanme por lo que hago. Jesús llegó a decir eso porque veía a la gente y Jesús sabía lo que pensaba la gente. Y por ejemplo, una vez en la que la gente lo siguió, cruzó el mar, después siguió a Jesús en barcas, y llegando al otro lado fue cuando los alimentó antes, ¿no? Y llega del otro lado y los siguen y todo, y le preguntan: ya estás acá, Jesús. Y Jesús les dice: sí, y ustedes también. Y les dice: pero ustedes me siguieron solamente porque comieron y se saciaron, no porque crean en mí, no porque crean en las obras que yo estoy haciendo, sino porque comieron y se saciaron. Y muchos de nosotros también seguimos a Jesús por eso, porque esperamos a ver qué más va a hacer, solamente para saciar lo que nosotros creemos que necesitamos. Y en el momento en que Jesús les dice esto, muchos de ellos se regresaron, porque Jesús estaba manifestándose, diciéndoles: hey, necesito que crean en mí por lo que soy, por quién soy, no por lo que puedo hacer y puedo darles. Es más, les estoy dando chance de que crean por las obras que hago, lo que yo he hecho, los milagros que he hecho. Es para que ustedes crean que el Padre me envió. Pero los milagros no eran el propósito. No eran el propósito. El propósito era la revelación de Dios a través de la persona de Jesús. Los milagros solamente fueron la manera en la que Jesús quiso llamar la atención, como la zarza ardiendo en medio del desierto, para que la gente se acercara y viera que Dios estaba en medio de eso. La zarza ardiendo era algo inusual, algo que no podía hacer porque se quemaba y no se acababa, ardía y no se quemaba, no se acababa. Cuando Jesús viene y hace milagros, la gente se acerca porque le llama la atención lo que está pasando, porque le llama la atención que hay algo ahí que no había sucedido antes. Pero cuando se acercan y Jesús se revela y Jesús se abre y Jesús habla y Jesús se muestra, muchos de ellos se vuelven atrás. Porque aún a pesar de eso, deciden no creer en Él. Entonces, hay un yo soy de Jesús que está impresionante, que es el que leíamos la semana pasada en Juan 18 del 3 al 9, cuando iban a apresar a Jesús los soldados, que Judas traiciona a Jesús. Van los soldados y dice que el pasaje dice que iba una compañía de soldados acompañando a Judas. Una compañía de soldados en aquel entonces podrían ser 1000 soldados, podían ser 600 soldados o podían ser 200 soldados. Cualquiera de esos grupos, podrían ser 1000, podrían ser 600 o podrían ser 200. Entonces imagínense, 200 soldados contra Jesús, 600 soldados contra Jesús o 1000 soldados contra Jesús. Cualquiera de esas compañías que fuera, no importa, porque iban contra un solo hombre, contra Jesús. Entonces cuando llegan con Jesús y llega Judas y llegan los demás y le dicen, Jesús les hace una pregunta. Jesús les dice: ¿a quién buscan? Y ellos le dicen: a Jesús Nazareno. Y en el momento en que ellos dicen Jesús Nazareno, Jesús abre su boca y dice el nombre que Dios había revelado a Moisés desde el Éxodo. Les dice solamente eso, no les dice más, solamente les dice: yo soy. Y cuando Jesús abre su boca, sacando otra vez la revelación de Dios a través del nombre, dice que ellos retroceden, todos los 200, 600 o 1000, los que fueran, retroceden y caen a tierra. La revelación del nombre de Dios, la revelación que hay en ese yo soy, habla de quién es Jesús. ¿De quién es Jesús? El mismo Dios que se le presentó a Moisés, el mismo Dios que sacó a su pueblo de Egipto, el mismo Dios que ahora a través de Jesús saca de la esclavitud del pecado a todas las generaciones después de él. El mismo Dios es Él, el yo soy.